Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Seamos todos bienvenidos a la predicación de esta tarde. Seguimos teniendo, hermanos, bendición sobreabundante, hermanos, al meditar en la palabra del Señor. Así que de verdad les damos la bienvenida a todos, hermanos, y confiamos plenamente en que Dios seguirá hablando a nuestros corazones en esta tarde, por lo que pues le quiero pedir que cierre sus ojos, incline su rostro. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por concedernos este tiempo, por permitirnos, Padre, estar reunidos nuevamente y porque podemos continuar estudiando tu palabra, Señor. Sabemos que tú hablarás a nuestras vidas, que tú hablarás a nuestros corazones, pues estamos aquí dispuestos, Señor, a que sea tu voz la que escuchemos. Padre, tú eres el Señor, tú diste la palabra, tú eres, Padre, quien toma el púlpito, así que te rogamos que hables a nuestros corazones en esta tarde, como lo haces cada vez que abrimos tu palabra. Así que te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, vamos a tener nuestra lectura, está en el libro de Hechos, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 22. Está un poquito larga la lectura, hermanos, pero está demasiado interesante y llena de bendición. Así que vamos a leerla todos juntos, hermanos. Hechos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Leemos, dice así la Biblia: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y que anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Algo interesante, hermanos, que tenemos aquí es que la manera, la autoridad, la facultad de dar testimonio, hermanos, acerca de las misericordias del Señor, siempre trae bendición.
Había pasado algo, ¿se acuerda? Pedro y Juan subieron a orar al templo. Dice que a la hora novena, recordemos, los judíos acostumbraban ir a orar 3 veces al día, en la mañana, en la tarde y casi al alba, cuando la puesta del sol. Pedro y Juan fueron en la tardecita, como eso de las 3 de la tarde, fueron a orar. Y ahí se encontraron a este hombre, ¿verdad? Que tenía problemas de andar desde nacimiento, no podía caminar. Y entonces ellos hicieron un milagro en el nombre de Jesús. Todos se quedaron asombrados al ver a este hombre de pie, y Pedro se levanta y predica el nombre de Jesús con esa autoridad y le da el crédito de todo al Señor, sabiendo que el milagro se llevó a cabo por Jesús. Pedro es claro y dice en el nombre de Jesús, y se voltea y dice: ¿por qué nos miran como si nosotros lo hubiéramos hecho? Fue en el nombre de Jesús. Y este hombre se aferró a ellos, los agarró y se quedó parado con ellos. Pero viene el capítulo 4 y aquí hay algo interesante. Dice: hablando ellos al pueblo, mientras ellos estaban hablando, llegaron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. La guardia del templo era una guardia judía, no eran soldados romanos, era la guardia que estaba establecida para el templo por parte de los mismos judíos. Y llegaron con ellos los saduceos. Los saduceos era uno de los grupos más fuertes en el tiempo de Jesús. Eran una secta literalmente, que ellos negaban la existencia de los espíritus, negaban la existencia de los ángeles, ellos negaban la resurrección por completo. Y resulta que la predicación de Pedro, hermanos, está basada en Jesucristo, en su resurrección y en el poder que tiene, no que tuvo, como si ya hubiera muerto, sino en el poder que tenía Jesús. Naturalmente, esto llegó a los oídos de los saduceos, estaban ahí. Y dice: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Fue algo interesante, no solo estaban predicando a Jesús, no solo predicaban en el nombre de Jesús, sino que además predicaban algo que ellos no querían aceptar. Aun cuando ya se había profetizado, aun cuando Jesús demostró y explicó acerca de lo que iba a ocurrir, no quisieron oír. Ellos mismos negaron el evento de la resurrección. Así que se desmoronó todo lo que ellos podían pensar. Y de repente escuchan a un hombre que está en el templo predicando resurrección. Esto es terrible. Hermanos, cuando nosotros nos aferramos tanto a una idea que por muchos años está en nuestro corazón, pero contradice a la Escritura, tenemos que tener, hermanos, discernimiento y criterio para entender que la palabra del Señor debe prevalecer. Ellos aquí no pudieron hacer otra cosa más que, dice el 3, les echaron mano, les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Bueno, ya tardaron ahí un ratito, entonces dijeron: vamos a meterlos en prisión, que pasen ahí la noche, ¿verdad? Los dos, y vamos a ver mientras nosotros deliberamos. Dice el versículo 4, mire esto: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Todas las personas que estaban reunidas en el templo, hermanos, escucharon lo que Pedro había dicho, escucharon la predicación de Pedro y ¿sabe qué? Creyeron. No creyeron en Pedro, creyeron en el mensaje de Pedro, y el mensaje de Pedro era cristocéntrico. Las personas que escucharon predicar a Pedro no se le hincaron a Pedro, las personas que oyeron predicar a Pedro creyeron en Jesús. Creyeron en Jesús, y no fue 1 ni 2, sino 5,000. Como de 5,000, por ahí, más o menos. Hermanos, cuando nosotros oímos predicaciones, cuando el Señor habla a nuestros corazones y entendemos que Dios está hablando a nuestras vidas, tenemos que admitir, hermanos, que tenemos que tomar decisiones. Y que cuando nosotros tomamos decisiones, fíjense bien en esto: por Cristo no estamos jugando. ¿Se acuerda usted del tercer mandamiento? De los 10 mandamientos, ¿cuál es el tercer mandamiento? A ver, repítalo ahí en su casa. Yo no lo oigo, pero el Señor sí, si es que se lo sabe. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Así que si usted y yo hemos decidido ser siervos del Señor, no podemos estar jugando. Si usted se puso de pie hace un momento en el culto,
es porque usted está entendiendo lo que está haciendo, lo que hizo, y Dios no puede ser burlado. Así que seguir a Cristo, hermanos, es algo que realmente habla de nuestra convicción. Fueron como 5,000 los que escucharon el mensaje de Cristo y empezaron a seguir a Cristo. Dice después, aconteció al día siguiente, recordemos que los metieron en la noche en la cárcel para pasar la noche. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todo el Sanedrín, el concilio, 70 varones, hermanos, más el sumo sacerdote en turno, se reunieron. Este fue el mismo concilio que intentó condenar, o mejor dicho, que condenó a Jesús. Y ahora está condenando a los seguidores de Jesús. Miren lo que dice. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, imagínense 70 alrededor, no fue nada grato. Pero dice esto, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Ellos sí sabían. Ellos escucharon la predicación. Fue la razón por la que lo detuvieron. Había una razón. Un hombre que ha sido sanado en el nombre de Jesús. Se está predicando a Jesús y se está predicando esperanza para el más allá. Ellos sabían, hermanos, pero estaban confrontándolos, querían hacerlos titubear, querían ver cómo reaccionaban. Dice el versículo 8, hermanos, Pedro, mire qué es lo que hace el Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dijo, esta palabra, hermanos, es clave. Si a usted le gusta marcar su Biblia, marque ahí, lleno del Espíritu Santo les dijo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos da el denuedo para hablar. No hace que nos caigamos, no hace que nos volvamos a reír ni decir tonteras. El Espíritu Santo hace que usted y yo hablemos el mensaje del Señor. Ese es el denuedo. Gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, se dirige ya no al pueblo. Se dirige al concilio, a los gobernantes, a los ancianos, a los saduceos, a los fariseos, a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los que se supone que entendían la Escritura. Y mire cómo se los dice. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Ese es el problema, dice Pedro, que se hizo un milagro. A los saduceos eran escépticos a más no poder. Pedro les dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel. Fíjese bien que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Lo que hace Pedro es dar testimonio de Jesús. Ustedes no quieren nada con Jesús, pero ¿saben qué? No lo pudieron detener. Estas personas creyeron que al ver a Jesús en la cruz iba a terminar todo. Estas personas creyeron que con correr un rumor acerca de que el cuerpo de Jesús fue robado, habían ganado, habían detenido todo. Sin embargo, hermanos, para sorpresa de ellos, en esa misma mañana anterior, salen los apóstoles, hermanos, del aposento alto, hablando en idiomas para que la gente y el mundo conociera de Jesús. Llegan Pedro y Juan y entonces hacen un milagro en el nombre de Jesús y se predica a Jesús. No podían detener al Señor. Y Pedro les dice, es en el nombre de Jesús con quien ustedes no quieren nada, que se han hecho milagros. Hermanos, esta parte es la interesante. Podemos decirle a la gente que tal vez no quiera saber nada de Jesús, no te voy a poner y se voy a obligar a que entres a una iglesia, no te voy a sentar ni te voy a dar un discipulado, pero te voy a contar lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y ese es el testimonio, hermanos. Estas personas, al ver la respuesta de Pedro, no esperaban escuchar eso. Pedro no dijo, este hombre se acercó a mí, se me hincó y yo lo sané. Pedro dijo, en el nombre de Jesucristo, ustedes no quieren nada con él, pero Jesucristo sigue haciendo milagros. Y eso en aquel que cree. Versículo 11.
Este Jesús es la piedra reprobada para vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Pedro, a los másters de la ley, les cita el Salmo 118. Ustedes deben conocer la Biblia, ustedes deben conocer la Escritura, ustedes deben conocer lo que está escrito. ¿Y saben qué? Se cumplió en Cristo. Se cumplió en Jesús. Y todavía les dice, mire cómo echa abajo el sistema el apóstol. En ningún otro hay salvación, no hay otra manera, porque no hay otro nombre bajo el cielo, no existe otra forma dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través de Cristo. Fíjese, no menciona su nombre, no menciona a María, no menciona a ningún otro apóstol, solo a Jesús. No hay otro nombre, en ningún otro nombre. Si usted ha creído lo contrario, la Biblia es la palabra del Señor. Si usted y yo somos cristianos, entonces este es un texto, hermanos, que fortalece nuestra fe. Hemos creído en Jesús y esa es la razón por la cual seguimos y continuamos, hermanos, siguiéndole. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Ellos se sorprenden. Ojo, aquí cuando dice que eran hombres sin letras, no dice que no sabían leer, no dice que fueran ignorantes, sino que no tenían una preparación académica. ¿Por qué? Porque ante ellos estaban los doctores de la ley. Hombres que conocían idiomas antiguos, hombres que conocían, que sabían, que habían estudiado. Y de repente un pescador, otro pescador, llegan y nos empiezan a dar cátedra de la ley. Y de una forma increíble, vivencial, no religiosa, no como sistema, sino como práctica, como relación con Dios. Así que ellos, hermanos, se sorprenden y dicen, la palabra que dice es, se maravillaban. ¡Wow! Es increíble lo que están diciendo estos hombres. ¿Sabe por qué? Porque tienen la razón. Porque están diciendo verdad. Y reconocían, dice, no podemos negar que el denuedo que tienen, la confianza que tienen, se debe a conocer en quién han creído. Pablo usa ese término. Yo sé en quién he creído. Pedro con su predicación nos lo hace saber. Estoy seguro de en quién he creído. Hermanos, que esto debiera ser un himno todos los días. Yo sé en quién he creído. Así que puedo decir, espero decir, y espero que la gente diga y reconozca en cada uno de nosotros que somos gente que vive, que camina y que sigue a Jesús. No solamente que viene a la iglesia cristiana Bautista Oreb, sino que es gente que cree, que sigue y obedece a Jesús. Gente que sirve a Jesús. Y eso, hermanos, da poder al testimonio. Dice el 14, y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Hermanos, las obras que hizo Jesús, el milagro que hizo Jesús confirmaba la predicación. No solamente te vengo hablando de un sistema religioso, te vengo diciendo lo que Jesús puede hacer. Y aquí es donde entra, hermanos, el testimonio al decir, y la gente preguntar, y las personas comentar, ¿qué fue lo que hiciste? ¿Por qué cambiaste? Si yo te conocí, eras así, si tu matrimonio se estaba viniendo abajo, si tus hijos estaban perdidos. Y entonces podemos decir precisamente lo que Jesús hizo. No fui yo, fue Jesús de Nazaret, fue el Mesías que creímos en Él y Él se encargó de que nuestro matrimonio caminara cuando ya era una relación perdida, como ese hombre cojo que no podía caminar desde su nacimiento, hoy estaba de pie. Jóvenes perdidos en vicios, muchachitas perdidas en ideologías y que pueden y alcanzar y llegar, hermanos, a estándares espirituales sanos. Simplemente por creer en Jesús, lo que hizo Jesús, el milagro que hizo Jesús, el testimonio de ver a este hombre, de conocer a ese hombre en la entrada del templo, en la hermosa, siempre tirado pidiendo, y ahora está en medio de los apóstoles y está de pie. ¿No les dice eso algo? Y ellos se sorprendieron, no pudieron decir nada. Versículo 15 dice,
Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. No había forma, no se puede detener el mensaje de Jesucristo. Versículo 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. No podemos negar, hermanos, ni el mensaje que dio Pedro, ni el objetivo de la predicación que tenía Pedro, que era Jesús, ni el milagro que se acababa de llevar a cabo. Nada puede contra el nombre del Señor Jesucristo. No lo podemos negar. Dice el 17, sin embargo, aquí ya un pero, no hay otra forma, tenemos que hacer algo. Para que no se divulgue más entre el pueblo, no queremos que la gente sepa. Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Dijeron, eso va a ser suficiente, porque ya vieron lo que le hicimos a su maestro. Ellos vieron lo que le hicimos a Jesús. Así que si les decimos que vamos a ir en contra de ellos de esa forma, puede ser. Y eso fue lo que dijeron, ¿verdad? De aquí en nombre, a hombre alguno en este nombre. Versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esto ya fue una amenaza. Tienen prohibido hablar de Jesús. Tienen prohibido mencionar el nombre de Jesús y tienen prohibido hacer cualquier otra cosa en el nombre de Jesús. Dice el 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, yo hasta permítame imaginarme esto, con una sonrisa y con la mano firme diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ustedes tienen sentido común, hay prioridades y no hay ninguna mayor que servir a Dios. No hay mayor prioridad que servir a Dios, no hay mayor privilegio que servir a Dios, no hay mayor honra que servir a Dios. Y el versículo 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No puedo negar al Señor. No voy a negar que soy cristiano. Hermanos, pero no se trata de decir soy cristiano. Se trata de vivir como cristiano. Se trata de ser un esposo cristiano. Se trata de ser una esposa cristiana. Se trata de ser un hermano cristiano. Se trata de ser un padre, una madre cristiana. Un hijo o una hija cristianos. Eso es el no poder dejar de decir lo que Dios ha hecho en nosotros. Tal vez la gente no quiera aceptar una Biblia, pero no va a poder negar la transformación en nuestra vida. Y ahí es donde entra, hermanos, lo que nosotros podemos decir, lo que Jesús ha hecho. No lo podemos negar. Es que tu religión está bonita. No, no te estoy hablando de religiones. Te estoy hablando que en mi casa vive Jesús con nosotros. Te estoy diciendo que cuando voy a trabajar, Jesús va conmigo al lado. Te estoy diciendo que cuando mis hijos salen a la escuela, el Señor va con ellos. Estoy diciendo que cuando estoy solo en casa, el Señor es un compañero fiel y yo le doy la gloria. No puedo dejar de decir, no puedo dejar de hablar. El versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. O sea, de plano es, no vuelvan a hablar. Les va a ir mal, no podemos hacer nada, así que adelante, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. No podían quedar mal otra vez como lo habían hecho ante Pilato en el juicio con Jesús. Tenían que tener cuidado esta vez, así que no pudieron repetir el error y tuvieron que soltarlos, pero con su respectiva amenaza. Y, hermanos, cada vez que el enemigo se cruce delante de usted para desanimarlo, sepa que es un llamado de Dios diciendo, sigue adelante. Háblales a todos de mí. Y como voto especial, hermano, nosotros pudiéramos decir, Señor, de ti, yo les voy a hablar.
Toda mi familia va a saber de ti. Yo les voy a hablar. Todos mis compañeros de trabajo, todos mis trabajadores van a saber de ti. Yo les voy a hablar. Es más, los voy a invitar al culto. Un día voy a llegar al trabajo y les voy a decir, los invito a un culto, aunque no vengan. ¿Qué tal que uno sí viene? Habrá valido la pena. Llegue con sus trabajadores y díganles, los invito a todos el domingo al culto. No los amenace, ¿verdad? Si no van, les bajo el sueldo. No, los invito a un domingo al culto. Si no quieren venir, déjelos. Pero no se canse de hacerlo. Dice aquí, ellos no podían detener esto porque el pueblo estaba escuchando y el pueblo fue testigo del poder de Dios en este milagro. Y dice el 22, ya para terminar, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. 40 años este hombre estuvo ahí sentado en la puerta la hermosa pidiendo limosna, y de repente al cruzarse con el mensaje de Jesucristo, al creer en Jesucristo y recibir el milagro de Jesucristo, hoy estaba de pie y todos pudieron presenciarlo. Qué gran honor para nosotros, hermanos, que ser embajadores del más grande mensaje que existe en el universo: Jesucristo, el Salvador. Así que llevémonos esto en la mente, hermanos. No sabemos quién pueda recibir el mensaje de corazón al escucharlo. En la predicación de Pedro, la primera vez se convirtieron 3,000, en esta vez se convirtieron 5,000, y ahorita hasta el Sanedrín se quedó maravillado. ¿Qué fue lo que pasó? Simple. Jesús les había dado una orden. Ellos salieron y predicaron. Y el Espíritu Santo les dio el denuedo para salir y cumplir. No podemos poner pretextos. Dios espera que seamos siervos fieles. Vamos a orar. Amado Señor, queremos darte gracias. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Padre, por concedernos la oportunidad de estar reunidos y de recibir tu palabra. Señor, es poderosa, es fresca, Señor. Reanima nuestros corazones. Gracias, Padre, por el valor que tú le diste a Pedro y a Juan. Y gracias, Señor, porque si nos permites escucharlo y aprenderlo, es porque tú quieres lograr lo mismo con nosotros. Así que, Señor, todo el que haya estado en esta reunión, en este culto, y hayamos compartido, Señor, este mensaje en nuestros corazones, salgamos con ese denuedo y podamos hablar y podamos sonreír y podamos decirle a todos quién es nuestro Señor, quién es nuestro Salvador, y que te seguiremos y seremos fieles, Señor. En el momento en que tú regreses, nos encuentres predicando de ti. Señor, que seamos una iglesia que hable, que sirva, que viva, Señor. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por la palabra que nos has entregado en esta tarde. Te adoramos y pedimos tus bendiciones también para esta semana. Gracias con todo nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, recuerden, las actividades siguen exactamente su curso normal, así que no hay ninguna modificación. Por lo demás, hermanos, pedimos a Dios que nos dé la oportunidad de demostrar, de vivir, de ser fieles, de ser leales cada día que el Señor nos permita vivir. Así que, pues deseamos que tenga usted una semana llena de oportunidades para servir al Señor. No se le olvide que si hay alguien que le ama, siempre es el Señor Jesús. Que Dios le bendiga.